En las importantes enseñanzas que nos entrega el Maestro Divino Yoshua de Nazaret o Micael de Nevadón, encontramos en la quinta revelación este concepto: la ley, la libertad y la soberanía. Y se aborda principalmente pues en esta maravillosa revelación dentro de las enseñanzas que el maestro entregó durante las conferencias de Urmía. Presenta la quinta revelación, estas ideas como pilares para la evolución social y el progreso espiritual. Por eso es importante un gobierno progresista, de cambio real, pero con equidad es lo más pues indicado, ¿no? Porque recordemos que nuestro planeta, Urantia, la Tierra, es un planeta experimental que se perfila cada día para salir de la cuarentena cósmica de oscuridad a la cual entró precisamente por la rebeldía de la falsa libertad que presentó Lucifer en el sistema de Satania, y en el cual pues se involucró lamentablemente Satanás, su lugarteniente, y muchos de los príncipes planetarios que se unieron a esta falsa libertad que él ofrecía. Y pues dentro de esos príncipes planetarios cayó el expríncipe planetario de nuestro planeta. Así que lo importante es entender que la Tierra avanza a un despertar. Cada día la gente despierta más, aunque todavía faltan muchos, porque han sido adoctrinados por miles y miles de años. Entonces la gente pues se les ha creado allí una costra, algo terrible que les impide ver. Por eso vemos alguna referencia por ahí en Corintios donde dice que el sistema, el espíritu, como le quiera llamarlo, de este mundo, ha colocado una venda en los ojos de ellos para que no les resplandezca la verdad. Y por eso es que es necesario quitarnos, librarnos de todo esto para poder obtener la revelación claramente. Aunque obviamente serían avances muy progresivos, muy maravillosos, que nos estaría entregando, pues nos estarían entregando los maravillosos portadores de la verdad bajo la voluntad del gran Padre maravilloso, el verdadero Padre creador de todos los universos, de todo lo visible e invisible. Por supuesto, el Padre. Cuando hablo de este gran Padre no me refiero al Dios que nos dice en el Antiguo Testamento que es el Padre. No, eso solamente es un concepto evolutivo antropomórfico de Dios, pero no es el verdadero Padre. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer, saber quién es el verdadero Dios y Padre creador, el verdadero Abba, creador de todo. El que sí es amor, el que arranca de nosotros todo temor, todo miedo, toda falsedad, todo, temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera todos estos miedos. Entonces una persona viene a ser libre cuando comienza realmente a conocer más detalles, más profundamente del verdadero Padre Celestial, del cual nos habló el Maestro cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, pero lamentablemente su mensaje pues fue adulterado en gran manera. Por eso es necesaria esta quinta revelación para que podamos comprender muchas más cosas. Entonces vamos a mirar este punto. Bueno, yo podría decir aquí como algo personal mío, yo, así como el maestro, pues yo aprendo de él, maestro divino. Él fue en este concepto pues de aquí la tierra un ser apolítico, aunque pues obviamente él era zurdo, pero no quiere decir que porque era zurdo entonces tenía que pertenecer a una religión de derecha o izquierda. No, ese no es el tema. Simplemente él era zurdo y él le gustaba caminar al lado izquierdo de las personas, por aquello pues del corazón. Recordemos que nuestro corazón está en la parte izquierda. Y también pues por algo lo dirán: dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, eso yo le encuentro ahí un
algo maravilloso. Pero pues eso no quiere decir que seamos los que estamos despertando, los que estamos descubriendo todas estas maravillosas revelaciones, que seamos de algún partido político, sobre todo esta tierra en particular, ¿no? Yo soy apolítico como lo era el maestro, pero pues obviamente yo lo digo, estoy hablando de mí, personalmente no estoy de acuerdo con muchas cosas terribles que se han hecho durante estos 200 años por los lados de la derecha. Porque es que se han hecho cosas tremendas que la gente no investiga, simplemente la gente señala, acusa y dirige su dedo señalador sobre alguien que se ha levantado y que está haciendo su mayor esfuerzo por despertar, por colaborar con este despertar. Así que eso es lo que yo veo en la persona que está pues gobernando actualmente en nuestro país, que es una persona que es más entendida y está, aunque no es perfecto y se ha cometido errores, claro, obviamente, viene desde abajo, viene aprendiendo, viene investigando, viene dándose cuenta de muchas cosas. Algo así como en el caso mío, en la cuestión de lo religioso. Yo empecé prácticamente escudriñando, preguntando, me metía en una parte, iba a otra, porque yo estaba buscando cuál era la luz, cuál era la salida. Entonces muchas veces en el camino pues uno comete errores, pero la gente con un corazón duro y con una mente entenebrecida no perdona los errores, y por eso cualquier cosa que se ha hecho en el pasado, entonces lo critican, lo señalan, lo tratan de lo peor, pero eso pues obviamente lo hacían también con el mismo maestro divino, o sea, ni a él se la perdonaban, lo trataban como querían, le decían hijo de Belcebú, le decían hijo de fornicación, le decían cantidades de cosas que pues el maestro no, pues ni les prestaba atención porque él sabía que eran palabras ofensivas, que no era así, que nunca había pasado eso con él. Y él siempre se mantuvo allí firme, por eso dice que muchas veces ni hablaba, más bien enmudecía su boca, porque él sabía que esta pobre gente llena de odio, porque es que es un odio que se les ha sembrado, tienen, como le digo, ese pensamiento tan entenebrecido, esa cerviz tan dura que pues solo creen lo que les han dicho los medios desinformativos que controla precisamente la ultraderecha. Entonces, por eso, pues, esos mismos medios desinformativos se han encargado en mentirles tanto, en repetirles tanta mentira, que hoy por hoy comprender un verdadero cambio, un gobierno de cambio progresista, pues para ellos es difícil, y más si siguen con su corazón duro. Pero para eso tenemos, gracias al Padre, tenemos estos acercamientos, grandes acercamientos a la verdad que nos entrega la quinta revelación y los maravillosos portadores de la verdad, los reveladores de esta verdad. Pero para eso necesitamos ir despertando más, ir quitándonos esa venda, irnos sacando esa marca que nos ha dejado estas bestias, porque es que son bestias. Y allí están pues los que se hacen llamar obreros cristianos, predicadores, unidos a esa maquinaria bestial. Por eso en Revelación se muestran estas dos bestias, la política y la religiosa. Por eso es que nosotros en una quinta dimensión y quinta revelación ya no hablamos tanto de religiosidad, porque realmente los temas de nosotros son más bien espirituales, porque Dios no es tanto como un Dios religioso o religión de este sistema. Dios es espíritu y por lo tanto los que vamos entendiendo los temas espirituales ya nos ajustamos a lo espiritual, porque ya viene por la revelación del Espíritu del Padre, bien sea la chispa divina, bien sea el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo y tantas ayudas que tenemos de los ángeles. Entonces por eso ya venimos a comprender el tema espiritual. Por eso todo lo espiritual se ajusta a lo espiritual y ya lo estamos señalando ni condenando. Simplemente entendemos que la pobre gente que todavía no ha despertado, que todavía sigue en su concepto allá del concepto pues evolutivo del Dios antropomórfico, pues seguirán con ese odio, porque eso fue lo que les sembró precisamente estos libros manipulados por los hombres. Y ante todo,
Me refiero a lo que han manipulado los judíos, que también son otros, bueno, no generalizo, pero pues sí, el sistema sionista, todo este sistema que ha hecho es barbaridades. O sea, no les importa si son hombres, mujeres, niños, animales. Para ellos hay que desvivirlos. ¿Por qué? Porque solamente ellos se quieren quedar con todo. Entonces por acá pues vemos en nuestras, por acá pues por América del Norte, por América, Centroamérica, América del Sur. Por acá lo que vemos es, digámoslo así, tres naciones que tienen más entendimiento, que están más despiertas. Y estas tres naciones prácticamente de acá, de Centroamérica y Sudamérica, digámoslo así, son las que han despertado y se están oponiendo a toda esta maquinaria, pero por eso vienen estas críticas, estos señalamientos de esta ultra derecha sionista. Entonces, pues lo que tenemos que nosotros es aprender a discernir y no repetir como loros lo que nos dicen aquellos que son supuestamente los políticos, que dicen que no son políticos, pero hacen pura politiquería, y todo es con una farsa. ¿Por qué? Porque ni entre ellos mismos se soportan. Uno ve por ahí cómo entre ellos mismos se tiran, hablan mal entre ellos mismos, se odian, es un odio terrible, es una negación a Dios. Por un lado dicen que son ateos, por otro lado cuando les conviene dicen que no, que ya ahora sí creen. Bueno, no tienen temor, no tienen ningún respeto. Entonces hay que despertar. El gobierno progresista, el gobierno de cambio tiene que existir y tiene que darse, porque pues obviamente la tierra no se va a quedar para siempre en un estado de oscuridad. La tierra tiene promesa de avanzar hacia la era de luz y progreso espiritual, de luz y de verdad, de amor. Entonces la tierra está avanzando está avanzando para salir de la cuarentena cósmica de oscuridad. Por lo tanto, vamos a despertar y vamos a hacer lo posible para colocar nuestra parte, para ayudar también a nuestro planeta, para que avance, para que todo va a restaurarse como al principio. Pero pues esto es bastante lento el proceso, y más con la gente dormida. Bien, entonces vamos a mirar, aquí tenemos pues un desglose de los conceptos según lo que nos enseña la quinta revelación. En primer punto, la ley y la libertad. La libertad verdadera, en la quinta revelación pues se distingue entre libertad verdadera y falsa libertad. Pongámosle cuidado a este punto. Verdadera libertad y falsa libertad. La verdadera libertad se asocia con el autorrespeto genuino y la responsabilidad, mientras que la falsa libertad es el deseo egoísta de hacer lo que a uno le plazca o se le pegue, pues, en otras palabras, lo que le dé la gana hacer, lo cual es inmadurez social y pues por supuesto espiritual. Tenemos que aprender a discernir entre estas dos libertades de las cuales se habla: verdadera libertad y falsa libertad. Muchos prometen país libre, un país firme en libertad, pero ellos son los que esclavizan a la gente, a la pobre gente que les sigue creyendo a ellos, que siguen dando sus votos por ellos, y después de que se suban, vienen y se les devuelven contra ellos mismos. Tremendo. Aquí vemos en nuestra ciudad un alcalde mediocre que lo suben allá, y luego de que sube se viene contra el pueblo, y es precisamente de la derecha. Y vuelvo y lo digo, no soy de derecha ni izquierda, soy apolítico, pero no estoy de acuerdo con muchas injusticias que ha cometido por 200 años esto que se llama derecha. Bueno, si hay cambio y otros quieren hacer y pensar diferente, hay que respetar eso. Hay que respetar a los que quieren pensar diferente. Solamente los faraones que imponen
los que no dejan a la gente que piensa diferente. Por eso el Señor les dice a esos faraones, sean políticos o religiosos, pastores vendidos, dejen libre a mi pueblo, dejen libre a mi pueblo. Pero no, mantienen allí esclavizando, claro, les sacan dinero, les mienten y aparte de eso les cobran. Y la gente, como borregos ahí, rumbos al matadero que no quieren darse cuenta. Pero bueno, gracias a Dios, muchos sí hemos despertado. Así que, en otro punto, la ley como protectora. La libertad no significa ausencia de ley. Ojo con eso. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero hay una ley y esa ley, la ley del amor. Entonces, la libertad no significa ausencia de ley. Es en una sociedad civilizada, la libertad se asegura mediante instituciones, la seguridad, la educación y la coordinación social. La libertad sin ley es anarquía, mientras que la ley sin libertad es tiranía. Esta libertad sin ley es anarquía. Bueno, vamos a hablar de pronto de estos que dicen que imponen las leyes, que la ley de ellos caerá sin piedad, con mano fuerte, sobre los que hacen o sobre los que se rebeldizan. Pero hago una pregunta, ¿por qué el pueblo se rebeldiza tantas veces? Porque ve en estos gobiernos tiranos y muchas injusticias. Entonces por eso la gente tira a rebelarse. Y ellos creen que imponiendo y hablando de sus leyes, entonces van a dominar. Y así no funciona. Porque la ley que funciona en el universo, no en esta tierra, porque esta tierra tiene mucha contaminación, pero la ley que sí funciona en el reino de Dios es la ley del amor. Así que mientras que la ley sin libertad es tiranía. Entonces, la ley sin libertad, eso es precisamente lo que se está viendo. Que vienen a imponer sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus takanots, ¿sí? Levaduras, leyes de ellos, pero se vuelven tiranos porque vienen a imponer sobre el pueblo lo que a ellos les place. Y eso lo que hace es que ellos son los que más se enriquecen, pero el pueblo sigue sufriendo, sigue siendo menoscabado, sigue siendo vencido, cada vez más pobre. Y pues como el mismo pueblo los apoya a ellos, entonces lleven para que tomen. Pero el pueblo debe de despertar, porque más es el pueblo. Y pues un pueblo despierto, pues obviamente se podría decir que la voz de un pueblo despierto viene a ser prácticamente como la voz de Dios. Porque Dios no quiere, estoy hablando del verdadero Padre, no quiere la tiranía entre hombres. Él dice que todos somos iguales, que no hay acepción de personas y nadie está por encima de nadie. Cuando la gente llega a entender esto, se acaban esas tiranías, se acaban esas supuestas leyes de esos hombres tiranos y viene a haber una verdadera paz, una verdadera libertad. Así que en la quinta revelación pues enseña que la verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien. Escuchemos, atendamos. Se nos enseña en la quinta revelación que la verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien. Cuando se tiene la posibilidad de, pues, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera libertad. Elige bien, pide discernimiento, pide conocimiento. No hagas las cosas simplemente porque otros ciegos, instruidos en el sistema, te dicen que ellos son los maestros, que ellos son los profesores, que ellos son los instructores, que ellos son los que enseñan y que hay que hacer como ellos. No, salgamos ya de eso. Es más, la gente debería ya de entender que aquí tiene que venirse acá, como el maestro lo enseñó, a lo secreto con el Padre, para que Él nos enseñe cómo es que debemos hacerlo y verdaderamente despertar. Así que, en punto siguiente, la soberanía y el gobierno. Vamos a mirar qué nos enseña la quinta revelación sobre la soberanía y el gobierno. Soberanía de Dios, del verdadero Padre. Él es la autoridad suprema, la primera fuente, el gran Padre, el que lo llena todo en todo. Estoy hablando del verdadero Padre Dios, el ignominado,
O sea, no se le conoce nombre. No es el Dios del Antiguo Testamento, ese era un Dios pequeño, acá un concepto evolutivo. Eso no. Estoy hablando del verdadero Padre, el innominado. Él es la autoridad suprema. Él es fuerza, Él es energía, Él es luz, Él es belleza, Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad. Entonces, Él es la autoridad suprema, pero es una soberanía basada en el amor paternal, no en la coerción. Soberanía humana y política, en otro punto. En la quinta revelación se afirma pues que los ciudadanos no nacen para beneficio de los gobiernos, si la gente pudiera entender esto. La gente no nace para ser esclavo o para que los gobiernos se beneficien de ellos, o los predicadores, o estos que se hacen llamar pastores, toda esta gente que se pone por encima de los demás y los gobiernan y los explotan, les mienten y les cobran. Hasta les llaman pues ovejas. Y ellos pues debían de decirse más claramente, los lobos rapaces. Entonces, los gobiernos son organizaciones creadas y concebidas para el beneficio de los hombres. Por eso es que cuando el maestro vino aquí, él fue a servir. Podemos decir que él es un gobierno, que él sí es un buen pastor, pero él no vino a ser servido. Él vino a beneficiar a los hombres. Y por eso es que veo que él caminaba a la parte izquierda de los hombres, cuando caminaba con ellos, por el corazón, ¿de acuerdo? Pero esto no lo entienden estos mandatarios esclavizadores de la gente. Entonces, los gobiernos son organizaciones creadas y concebidas para el beneficio del pueblo. Pero ¿por qué tienen que esclavizar el pueblo? ¿Por qué? Infames es que son. En otro punto, evolución política. Se aboga por una soberanía global que reemplace a la soberanía nacional estricta, la cual es vista como un virus que causa guerras. La soberanía verdadera es la de toda la humanidad, única en buena voluntad. Entonces se está abogando por una soberanía global que reemplace, ojo, esto ya tiene que acabarse. Estos gobiernos que han hecho tanta maldad durante estos últimos 200 años en nuestro planeta, en nuestro país, hablando de nuestro país, eso ya tiene que ser reemplazado. Y tiene que venir una soberanía nacional estricta, la cual es vista, o sea, tiene que venir una soberanía, por así decirlo, pues digámoslo, más estricta, pero con amor. Sí, con amor, porque es que no podemos simplemente decir que somos estrictos, que somos la mano dura, que somos la mano fuerte y venir a seguir imponiendo sobre el pueblo, porque esto es visto como un virus, esto causa guerras y muertes, y así no es. El Señor Jesucristo o Joshua, cuando estuvo aquí, Él no vino a crear guerras. Él no se puso a guerrear con nadie, ni armó ejércitos, ni dijo que Él era la mano fuerte, ni vino a decir que entonces ahora todo iba a ser destruido porque Él había venido a destruir a la humanidad. Él no vino a eso. Pero estos de derecha, y sobre todo estos candidatos y mandatarios de derecha, uno los ve amangualados allá, o sea, con estos pastores vendidos, lobos rapaces. La misma Biblia dice en Isaías que amanece el dormir. Claro, ellos están cómodos allí, nadie les cobra impuestos, hacen lo que les da la gana, ¿sí? Son mentirosos, falsos, perros mudos allí, dice Isaías, perros mudos. Así conozcan, no van a hablar porque esta mentira les da confort. Entonces van a estar allí orando por sus supuestos líderes y candidatos que los van a beneficiar, porque todo es la misma mermelada. Están entrados en la misma mermelada todos ellos. Por eso es una bestia llevando a la otra. Ahí van juntos las dos bestias. Uno no ve candidatos o gente, digamos, de la izquierda metiéndose en las iglesias para que oren por ellos. No, esa gente la tiene clara. Esa gente sabe que eso es una farsa. Y uno cuando despierta sabe que eso es una farsa. Yo abandoné todo el sistema cristiano, dogmático, religioso, porque eso es una farsa. Eso es un fiasco. Eso es un negocio. Eso favorece a los déspotas allá
al sionismo, a los que están tirándole al pueblo. Eso es injusto, eso no está bien. Defender uno estas causas, de estas politiquerías, de esta extrema derecha y estos temas, defender eso y defender esas religiones, ese sionismo, defender eso es injusto, uno no debe hacer eso. La gente cree que está haciéndole un favor a Dios, pero en realidad están en contra del verdadero Dios. Están a favor, pero de un Dios tirano, así como el que muestra el Antiguo Testamento. Pero como no conocen el verdadero Dios amor, entonces siguen en su ignorancia y por eso son vencidos. Pero el día que lleguen a despertar, se asombrarán viendo a la bestia, que era, no es y será, y que sube del abismo y va a la perdición. Y se asombrarán con gran asombro porque han servido al que no es. Han llamado Dios al que no es. Por eso el Señor les decía a esos mismos que estaban allí y que le ponían trabas. Ustedes adoran mal. Ustedes son hijos de su padre, el mentiroso, el que vino para matar, robar y destruir. Y los mismos cristianos siguen los conceptos de estos judíos que los vemos en el mundo entero haciendo es maldad. No va a haber una paz mientras existan esta gente genocida. Ese Estado de Israel que han formado las naciones allá que lo hicieron a conveniencia. No va a haber paz. Mire en Medio Oriente todo lo que hay. ¿Y sabe por qué? Porque está ese Estado genocida. Pero pues por ahí ya los han puesto en cintura. Y ojalá así siga siendo. En otro punto, soberanía de la criatura. Aunque la voluntad de Dios es suprema, hablamos de nosotros en particular. Aunque la soberanía de Dios es suprema, el ser humano tiene una soberanía relativa sobre sus decisiones personales y su propio destino eterno. Nosotros sabemos, o sea, al menos los que hemos ido despertando y conocemos esto, sabemos que nuestro destino es eterno. No hay que estar temiendo lo que nos dicen estas religiones controladas por la CIA. Todo esto nos lo han vendido ellos para poder controlar a la humanidad. Nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, sea hombre, sea mujer. Somos hijos de Dios y tenemos una salvación prometida por el Maestro, por el Señor y por el Padre. Obviamente, el que no quiere nada definitivamente con Dios, el que no quiere nada, el que diga no quiero nada, aún conociendo el verdadero Padre amor, pues sí, será extinguido. Pero eso sería una persona pues totalmente absurda la que diga eso. Por eso es que es necesario conocer el verdadero Padre, porque Él nos lleva, o sea, su chispa divina nos da claridad en nuestra mente, nos enciende la luz que teníamos apagada, que no nos dejaba ver. Es importante conocer temas de la quinta revelación, en quinta dimensión, conocer al verdadero Padre, su chispa divina, al verdadero el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, los ángeles reveladores. Es importante tener conexión con todo el universo, si no, se sigue allí dando vueltas y vueltas en lo mismo y vencido y defendiendo lo que no debemos defender. Despertar y despertar. Así que no temamos porque tenemos una promesa del Padre, sino que nos han vendido una condenación, que el infierno, que el gusano que nunca muere, que las llamas eternas. Todo eso es control. Y yo estuve en todo eso y sé de lo que hablo. Pero no quise seguir en esas mentiras. Por eso me alejé de toda esa manipulación. En punto 3, pues la libertad, la ley, la libertad y la soberanía. Bueno, en el discurso del maestro Joshua en Nurmía, pues se resume estos puntos. El progreso, la libertad es el objetivo. La ley es el camino y la soberanía es la autoridad que ordena el proceso. Vamos a hablar de la ley del amor, ¿no? La ley que es el amor en el universo. En este punto, pues acá en la tierra, la libertad es el objetivo. La ley es el camino. Pero ojalá conozcan la verdadera ley. Y la soberanía es la autoridad que ordena el proceso. En otro punto, la soberanía es relativa. En el mundo, la soberanía reside en el libre albedrío espiritual del individuo y la soberanía colectiva de la humanidad. No se puede violar el libre albedrío de la gente. No podemos estarle vendiendo mentiras a través de los púlpitos
a través de las campañas de mentiras, de politiquería. Eso es deshonesto. La gente no hay que manejarle la mente, la gente hay que soltarla. La gente hay que soltarla. Por eso le dice faraones, dejen libre a mi pueblo. Cada persona va a ir encontrando a Dios. Cada persona debe ir buscando a Dios a su manera. Es que esa es otra que nos han vendido. Que hay que buscar a Dios como dicen ellos. Mentira. No hay que buscar a Dios como dicen estos pastores vendidos. Mentira, mentira. Ni estos apóstoles, ni estos profetas, ni estos curas, nada. Eso son mentiras. Cada quien busca a Dios a su manera. En el secreto, en su mente, en su corazón. Cada quien lo busca a su manera. Porque no se debe violar el libre albedrío de nadie. Y por eso yo como faraón que era, solté a esa gente, la solté. Busquen a Dios, simplemente amen a Dios. Crean que hay un Dios que existe, claro que sí. Hay un Dios creador, todopoderoso. Y el Hijo, su Hijo divino. Están los seres angelicales, por supuesto que sí. Crean, hagan el bien, sean hijos de Dios. Hagan la voluntad del Padre como nos enseña el Maestro en Quinta Revelación, que es más profundo. Porque se lo lleva hace mucho rato a lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está muy manipulado, muy manipulado. Solo algunas verdades se lograron pasar, pero el resto es manipulación. Entonces, así que la soberanía es relativa. En el mundo, la soberanía reside en el libre albedrío espiritual del individuo y la soberanía colectiva de la humanidad. En otro punto, la libertad social se logra a través de la cultura y la libertad de la violencia mediante normas policiales. O sea, libertad social. Vamos a dejar a la gente que participe en cultura, en arte. ¿Sí? Que hagan lo que ellos sientan hacer. La gente le gusta el arte, le gusta la música. Dejémoslos. ¿Por qué estar diciéndole a la gente que no haga esto, que haga aquello, que eso es del diablo? Que no, deje a la gente que experimente. Todo el mundo debe experimentar. Los niños, cuando ellos nacen, ellos dan un pasito y caen, y se embarran, y caen por ahí, y se ensucian. Pero ellos van aprendiendo. Y así debe ser toda la gente. ¿Por qué? Porque la gente todavía no conoce el verdadero Dios y Padre Celestial. Están empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, pues, hay que dejarlos que experimenten. No cortarle las alas. La gente debe de investigar y por sus propios medios. Dale de pronto ideas, sí, pero no obligarlos a que crean como dicen esos predicadores de turno o esos politiqueros de turno. O con eso es de deshonestidad. Y ya finalizando en el punto 4, hablamos de la rebelión de Lucifer y la falsa libertad. Ojo, la rebelión de Lucifer y la falsa libertad. En la quinta revelación, se describe la rebelión de Lucifer como una insurrección basada en la idea de que la criatura tenía una libertad ilimitada, ignorando la soberanía del Padre y los derechos de los demás. Como primer punto, ¿no? Ahora, segundo, el robo de la libertad. La rebelión se presenta como un intento de destruir la libertad genuina, disfrazándolo de emancipación. Así que es importante comprender y esto hay que comprenderlo, hay mucha gente que habla acá de libertad, de no sé qué, pero están yéndose es por la libertad, la falsa libertad que ofrecía Lucifer. Por eso es que este mundo con esta bestia está engañada. Y pues la gente que está marcada con esa marca de esa bestia que es difícil de quitar, acá no se puede quitar. Entonces siguen esas ideologías de falsa libertad de Lucifer, porque eso afectó no solamente este planeta, sino otros mundos habitados en los cuales también sus príncipes planetarios se unieron a esta rebelión de Lucifer y de Satanás contra el Padre. Entonces, esa es la que debemos rechazar, esa falsa libertad que ofrecen los líderes déspotas, tiranos, que se presentan pues como los salvadores de la patria, pero que realmente no están buscando sino es el poder para venir a ser de ellos. Después de que suben allá, vienen a tirarle al mismo pueblo ignorante que los subió allá. Que tener mucho cuidado, pueblo, despierta.
El robo a la libertad, entonces la rebelión se presenta como un intento de destruir la libertad genuina, porque la verdadera libertad que viene del Padre sí es genuina. Y eso fue lo que intentó destruir Lucifer. En resumen, pues, quinta revelación aboga por una libertad que viene de la autoconciencia espiritual y la responsabilidad social, donde la ley no es una restricción, sino porque la ley del amor, el amor es la libertad. O sea, donde esta ley no es una restricción, sino una estructura que permite la convivencia y el desarrollo del ser humano. Todo bajo el marco de una soberanía que respeta la voluntad individual. Ojo, se respeta el libre albedrío. El pueblo colabora con el despertar del mundo entero, con el avance de la Tierra, nuestro planeta Tierra Urantia, para que salga de la cuarentena cósmica oscuridad. Hay cambios y ahorita el 2030 es el año donde finaliza el siglo. Al Señor le preguntan allá en Mateo, ¿qué hay de tu venida y del fin del siglo? Pero ante todo aquí el tema que estoy compartiendo es sobre el fin del siglo. Desde el año 30 de nuestra era, cuando murió el Señor, porque Él muere en el año 30, y antes pues, sí, cuando se celebró la fiesta de lo que llaman fiesta ahora, la Pascua. Pues eso tiene una connotación muy importante, porque allí fue donde vino, dice que vino, se dice ahí por la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, y pues obviamente se les repartieron lenguas habían como lenguas de fuego sobre sus cabezas, dice ahí, pero en realidad allí lo que llegó, pues sí, obviamente, conocimiento más, porque el Señor prometió el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad que venía para traernos estas revelaciones, porque Él les dijo en su momento, tengo muchas cosas que deciros, pero no las puede sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces todo esto empezó en el año 30, y cada 100 años hay un relevo, hay un cambio de gobernante planetario en nuestro planeta. Y esto es espiritual, ¿no? Esto no los vemos porque ellos son seres angelicales, seres angélicos, no los podemos ver, ¿de acuerdo? Pero sí hay un cambio planetario y todo esto va ayudando al progreso de la Tierra. Entonces por eso vemos cambios en nuestra Tierra. Hay muchos cambios, no solamente aquí en nuestra nación, vemos cambios en el mundo entero, con lo que ha pasado pues allá con Israel, con Irán, los Estados Unidos y lo que está pasando con estas naciones, y ahora lo que está pasando también con nuestra nación. O sea, hay cambios, se están notando los cambios. Ya, o sea, eso viejo, eso malo, eso tiene que ir quedando atrás. ¿Por qué? Porque deben haber cambios progresivos. Por eso nuestro presidente propone una constituyente. Y me parece bien que hayan cambios, porque al fin y al cabo, Urantia es un planeta decimal sometido a cambios progresivos. Por eso se habla de un gobierno progresivo. O sea, este hombre lo que le falta es conocer más temas de la quinta revelación. El actual presidente, nuestro presidente de acá de la nación, porque es presidente de todos nosotros. Entonces, ha sido elegido por voto popular y pues ni modo de decir que no. Entonces, veo que tiene unas ideas importantes en cuanto a crear o hacer una nueva constituyente para precisamente apoyar todo esto que está pasando en el planeta. Bueno, muchos entendidos no entienden y criticarán y todo, pero precisamente porque están ciegos, porque no entienden de lo que estamos hablando. Pero bueno, todo está bajo la voluntad del Señor. Así que a tener mucha sabiduría a la hora de apoyar a un candidato, mucha sabiduría, mucho discernimiento. Ojo, porque nosotros mismos nos podemos hundir el puñal. Hay que pedir al Señor, hay que pedir discernimiento, sabiduría a la hora de elegir. Y sobre todo, el maravilloso gobierno celestial, que es lo más importante. El gobierno del Señor, que es donde influye la ley del amor, porque Dios es amor. Pero sí necesitamos cambios progresivos que nos ayuden a avanzar a la luz, al amor, para que el planeta siga avanzando a la era de amor, de luz, de paz.
Bendiciones. Entonces puedes compartir la información, puedes comentar, puedes, sí, lo que quieras hacer. No importa si es en contra, si es a favor, pero con el Señor hay libertad. Recordemos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No debe haber contención, no debe haber señalamientos, condenaciones, porque eso ya no es tema de nosotros, los que hemos ido despertando a estas verdades. Ricas bendiciones, mucha paz.